Buenas noches. Ahora en esta sesión vamos a ver todo lo que es metabolismo de proteínas, parte uno, ¿ok? Ya vamos a entrar a un nuevo tópico en el cual pues voy a poder mostrarle la importancia que tienen las proteínas de por sí dentro de las células, cómo es el metabolismo. Realmente es idéntico, tiene cosas diferentes en el caso del metabolismo de los carbohidratos o el metabolismo de los lípidos. Entonces vamos a ir viendo un poco eso, ¿no? Antes de eso, de empezar con la parte de proteínas, ustedes saben que es importante hacer un pequeño repaso. Ya habíamos visto en las semanas anteriores el metabolismo de lo que son los lípidos. Sabemos que los lípidos son insolubles en agua, son solubles en solubles orgánicos, hay diferentes tipos de lípidos dependiendo de la clasificación. Hay saponificables, los insaponificables. Los saponificables son los que presentan ácidos grasos, como el caso de los triglicéridos, aceites, ceras, lípidos complejos, y los insaponificables pues son más estructurales, pues son los terpenos, en este caso esteroil, ¿no es cierto? Como el caso del colesterol. Sabemos que nosotros almacenamos los triglicéridos en el tejido adiposo como forma de almacenamiento. Nosotros consumimos el 90% como triglicéridos, ¿sí? Y estos se almacenan con la finalidad de poder ser luego degradado para obtener los ácidos grasos, después hacer la beta-oxidación para obtener PADH2 y NADH, que son coenzimas importantes para que puedan entrar a la cadena de transportador de electrones y luego poder obtener ATP, obtener acetil-CoA. El acetil-CoA entra también al ciclo de Krebs para seguir teniendo más cantidad de coenzimas y estos puedan hacer lo que ya saben, ¿no? Cadena de transportador de electrones, fosforilación oxidativa y finalmente ATP. Por eso es que la forma de obtener más energía es por medio de los lípidos. Pero sabemos de que el metabolismo de los carbohidratos es el primero que siempre va a activarse por la cantidad de carbohidratos que se tiene y también porque es mucho más fácil degradar carbohidratos que lípidos. ¿Ok? Por otro lado, hemos visto también el tema de la síntesis. Podemos sintetizar a partir del acetil-CoA, sintetizar los ácidos grasos. Los ácidos grasos, esto es la base para poder sintetizar triglicéridos, ¿no? Utilizando el glicerol también, ¿no es cierto? Ahora, aparte de eso, también habíamos visto que a partir del acetil-CoA nosotros podemos tener tanto los cuerpos cetónicos o también podemos sintetizar colesterol. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cuerpos cetónicos, son pues, compuestos ácidos, sí, que se van a formar normalmente en el músculo, sí, clínico cardíaco. Pero, ¿qué ocurre cuando el organismo pues, está en un proceso prolongado de ayuno? Pues va a necesitar de repente más cantidad de eh, energía y para eso necesita la glucosa. Sabemos que puede haber utilizado la gluconeogénesis para poder obtener glucosa, etcétera, pero a veces es insuficiente para el organismo. Entonces, por eso es que se tiene que sintetizar mayor cantidad de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos provienen gracias al acetil-CoA que viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces yo obtengo los cuerpos cetónicos para poder también obtener energía en el tejido correspondiente. Acordarse que se hace cetogénesis en el hígado y luego se va a los tejidos, en este caso los órganos correspondientes, y dentro de los órganos se hace la cetólisis, que se degrada el acetil-CoA para finalmente poder, o sea, el cuerpo cetónico para poder tener acetil-CoA y ese acetil-CoA se degrada en el proceso de ciclo de Krebs para poder obtener finalmente energía de una forma más directa. ¿Ok? Y por otro lado, en la acetil-CoA, también sabemos cuando no estamos en este proceso de degradación y formación de cuerpos cetónicos, y no estamos en un proceso de sintetizar, ¿ok? Tenemos acetil-CoA con la finalidad de poder hacer síntesis de ácidos grasos triglicéridos, también se puede sintetizar colesterol, ¿no? Entonces, acá sabemos que para nosotros poder sintetizar, en este caso, los ácidos grasos, vamos a necesitar del NADPH, del ATP, ¿no es cierto? Para poder de una u otra manera utilizarlos, ¿sí? Sabemos que los procesos tanto del colesterol como del cuerpo cetónico son bastante parecidos, ¿no? Por los productos que se forman, son también un poco largos en el proceso, pero son necesarios, ¿ok? Entonces eso es todo lo que nosotros hemos visto en las semanas anteriores relacionado a lo que son lípidos. Ahora lo que vamos a ver es en relación a lo que son las proteínas. ¿Sí? Entonces voy a poner acá un video para que más o menos ustedes puedan ver, ¿sí? Es algo resumido y para que puedan ustedes comprender un poco más de la importancia de las proteínas. ¿Ok? Vamos a poner aquí para que puedan ustedes escuchar bien. ¿Pueden ver el video? Por favor, ¿me confirman? Sí se ve, Miss. Sí, mi, sí se ve. Listo.
Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, una de las funciones principales es brindar soporte y estructura a las células. Esto es muy importante porque las células son la unidad fundamental de los seres vivos. Porque las células, si se juntan y se agrupan, forman tejidos, y estos tejidos, si se forman y se agrupan, forman órganos. Entonces también podemos decir que las proteínas forman tejidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, y estas son moléculas orgánicas que se unen para formar a las proteínas. A su vez, los aminoácidos están hechos de los siguientes grupos funcionales: un grupo amino y un grupo carboxilo. Existe una gran variedad de aminoácidos, y estos, cuando se juntan en cadenas muy largas, se forman las macromoléculas, que en este caso son las proteínas. Como ya dijimos, las proteínas son de suma importancia para los seres vivos, y para formar a las proteínas se necesitan de los aminoácidos, que se unen mediante enlaces peptídicos. Para formar a las proteínas se necesita de la información necesaria para poder hacerlo, y esta se encuentra en el ADN. Pero recordemos que necesitamos a los aminoácidos para poder hacerlas. Y estos aminoácidos los podemos fabricar nosotros en nuestro organismo, o también los podemos obtener a través de los alimentos. De aquí podemos decir que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar, mientras que los esenciales son aquellos que se obtienen a través de la alimentación. Una fuente importante donde podemos encontrar a los aminoácidos está en los derivados de los animales, como por ejemplo la carne, la leche, el huevo, el pescado, aunque también se pueden encontrar en cereales y legumbres. Si nos vamos a la célula, en ella se encuentran los ribosomas, las cuales son estructuras encargadas de sintetizar a las proteínas mediante los aminoácidos. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Proteínas primarias, que estas son las cadenas largas de aminoácidos. Secundarias, las cuales son cadenas largas de aminoácidos con pliegues debido a las interacciones entre los hidrógenos, formando puentes de hidrógeno. Estas proteínas generalmente están en forma de hélice. Proteínas terciarias. Esta es una proteína con más interacciones entre los aminoácidos y existen más pliegues debido a sus hélices alfa. Estas proteínas pueden tener estructura de tipo fibroso o de tipo globular, que esto es algo esférico. Finalmente tenemos a las proteínas cuaternarias, las cuales son la unión de varias cadenas polipeptídicas y por lo tanto tienen demasiadas interacciones entre los aminoácidos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. A ver, chicos, díganme, ¿qué pudieron comprender? Estaba bien explicado, ¿no? Eran cosas puntuales. Que la proteína está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno y que nos brinda soporte en la estructura de la célula. Muy bien, ok, esa es la primera parte, los elementos, ¿no es cierto?, que forman parte y una de las funciones vitales. ¿Qué más? Se clasifican Aminoácidos también. en proteínas primarias, secundarias y Que también se terciarias. pueden clasificar en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Perfecto. Entonces, unidades básicas, aminoácidos, pueden tener 4 tipos de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué más? Que se caracteriza por tener dos grupos funcionales, el aminoácidos y carboxilo. Ya, grupo amino, el carboxilo. Grupo carboxilo. Ajá, muy bien, porque son aminoácidos, pero grupo amino y carboxilo, perfecto, muy bien, Daniel. Entonces, grupo amino,
grupo carboxilo tiene su hidrógeno, el carbono quiral que va en el medio, y el radical. ¿Qué más? Otro que también dice que los aminoácidos se pueden ser formados por el cuerpo, los no esenciales, y lo otro que Bien, se encuentra en los aminoácidos, ¿no? alimentos que son los esenciales. Ok, dice que esenciales, ¿qué diferencia habrían en esos? Tenemos esenciales y no esenciales. No esenciales los sintetiza el mismo cuerpo, los esenciales podemos encontrar en los alimentos. Exacto, por eso son esenciales, ¿verdad? Son esenciales porque los necesitamos sí o sí, porque si no, no podremos formar proteínas. ¿Ustedes tienen una idea cuántos aminoácidos nosotros tenemos para formar proteínas? En algún momento creo que los mencioné. El número de aminoácidos que se necesita para formar proteínas. Más de 100, creo. Menos. Para formar proteínas, ¿ah? No aminoácidos generales, porque sé que hay diferentes tipos de aminoácidos, pero... 20, 21 para mí. Ahí estás por ahí. ¿Cómo? Primera opción, ¿cuál fue? 20. 20, exacto. 20 aminoácidos proteicos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 20 aminoácidos proteicos. De esos 20 aminoácidos, que es la serina, trionina, lisina, fenilalaninina, tirosina, glicina, triptófano, o sea, son 20 aminoácidos que tienen características cada uno de ellos. Son necesarios para poder formar todas las proteínas en el cuerpo, todas las proteínas en la célula. Ustedes saben que las proteínas son importantes para soporte y estructura, pero también tienen otras funciones, porque hay proteínas que están relacionadas con la parte catalítica, hay proteínas que están relacionadas con la parte de la membrana, porque hay proteínas que son receptoras, ¿no es cierto? Hay proteínas que también están encargadas de lo que es la parte del transporte, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de proteínas que tienen diversas funciones, pero una de las principales, en realidad, está relacionada con principalmente con la parte estructural, pero sabemos que tienen diferentes tipos de funciones, ¿ok? La unidad básica, ya sabemos que son los aminoácidos, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿sí? ¿Cómo se llama el enlace que une los aminoácidos? Enlace peptídico. Enlace peptídico. Enlace peptídico son enlaces bastante fuertes, ¿no es cierto? Entonces, el video nos ha permitido tener una noción general de las proteínas, cómo es su estructura, ¿ok? Que tenemos ciertos aminoácidos que son pues esenciales, otros que son no esenciales, que los tenemos que tener en la dieta sí o sí, porque si no, no podemos formar proteínas, porque nosotros necesitamos 20. En esos 20 están los esenciales y los no esenciales. Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a ver es poder comprender el concepto y la importancia de las proteínas, y también vamos a ver lo que es comprender el proceso de digestión y absorción, ¿ok? Y absorción de estas, ¿sí? Ok, si ustedes observan acá, nosotros tenemos metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿sí? En el caso del metabolismo de las proteínas, nosotros sabemos que cuando nosotros degradamos las proteínas, nosotros vamos a tener unidades básicas. Nosotros ya habíamos visto carbohidratos y lípidos. Sabemos que cuando se degradan los carbohidratos y los lípidos, siempre se va a obtener las unidades básicas. Para los carbohidratos está la glucosa, para los lípidos están los ácidos grasos. ¿Ok? Esto ya lo vimos nosotros en Bioquímica 1. En el cual nosotros tenemos el piruvato, después acetil-CoA, ciclo de Krebs. Eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Hasta también hemos visto esto de aquí, para lo que es el tema de la gluconogénesis, ¿no es cierto? Esto también lo hemos visto. Y lípidos, también hace un momento acabamos de ver lo que es la parte de lípidos, la degradación para obtener los ácidos grasos, cómo se obtiene acetil-CoA y también cómo yo puedo obtener energía por este medio. Ahora lo que vamos a ver es el tema de las proteínas y cómo está envuelta y relacionada también con el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces tengo las proteínas, se degradan estas y voy a obtener ciertos aminoácidos. Entonces hay ciertos aminoácidos que me van a permitir formar ¿qué cosa? Piruvato, hay otros que me van a poder formar acetil-CoA, hay otros que me van a poder formar alfa-cetoglutarato que está relacionado con el ciclo de Krebs. ¿Ok? Hay otros que me van a poder formar oxalacetato. Entonces los aminoácidos también están relacionados con el proceso del ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces por eso es que yo les había mencionado en Bioquímica 1 que el metabolismo de los carbohidratos está muy conectado con los otros metabolismos, tanto con los lípidos como con las proteínas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo en estas semanas, porque proteínas son prácticamente
si no me equivoco, 3 a 4 semanas. ¿Sí? Entonces, en el caso de las proteínas, son biomoléculas formadas por aminoácidos, están unidos por lo que son los enlaces peptídicos, sabemos que son enlaces covalentes. Las proteínas contienen los elementos primarios, ya como había mencionado el video, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi en todas ellas se encuentra también el azufre. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos acá que las proteínas es el componente celular más abundante, tenemos una gran cantidad de proteínas dentro de la célula, más diversificada en cuanto tanto a la función que presenten como en la forma, porque nosotros entendemos que las proteínas pues pueden encontrarse en la membrana plasmática, pueden encontrarse pues en el caso del transporte del oxígeno, como el caso de la hemoglobina, puede también ser parte de las proteínas receptoras, ¿sí? También como en el caso de las proteínas de membrana, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que tenemos varios tipos de funciones en realidad de las proteínas, ¿ok? Entonces, sabemos que todas las proteínas, desde las más sencillas hasta las más complejas, están constituidas por el mismo tipo de subunidades. Entonces, nosotros tenemos 20 aminoácidos. De estos 20 aminoácidos, nosotros, pues, esos son los considerados aminoácidos proteicos, ¿ok? Esos aminoácidos proteicos, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Me van a poder formar proteínas. Entonces yo tengo acá un aminoácido que se va a unir con otro aminoácido, ¿no es cierto? Y acá están los enlaces peptídicos que se van formando. Cuando se van uniendo estos aminoácidos, finalmente se va a poder formar lo que son los péptidos, ¿ok? Se van a formar los péptidos, ¿ok? Y luego vamos a ver que hay dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos, dependiendo pues el tamaño en sí de la cadena de aminoácidos, ¿sí? Cuando hablamos de las funciones de las proteínas, hablamos de diversas funciones. Las funciones de las proteínas son estructural, ¿no es cierto? Que ya sabemos que forman parte, ¿no? de membrana, es decir, también en el músculo, forma parte importante en el esqueleto, ¿no? De por sí general del organismo, pero también en el esqueleto celular. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, el citoesqueleto, que normalmente está conformado por microfibrillas, ¿no es cierto?, que son proteínas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del músculo, como la actina, la miosina, son proteínas, son importantes para la contracción, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos proteínas en la membrana plasmática. Entonces, las proteínas de la membrana plasmática son los que le permitan un soporte a la célula. ¿Ok? Entonces, en el caso de la catálisis, tenemos reacciones enzimáticas, es decir, que las proteínas también pueden tener una función catalítica. ¿Ok? Participan en casi todos los procesos biológicos. Sabemos que el metabolismo necesita de enzimas para que pueda funcionar. Entonces, tenemos diferentes tipos de metabolismo: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. En todas participan las enzimas para que pueda funcionar ese metabolismo. Entonces, por eso es que hablamos de catálisis. ¿Por qué? Porque las enzimas mayormente son proteínas, ¿sí? Entonces necesitan ser parte de las reacciones. Ustedes ya conocen el metabolismo de carbohidratos, cómo es que las enzimas trabajan en cada una de estas reacciones, ¿ok? Listo, entonces acá hemos visto diferentes funciones de lo que son las proteínas, no solamente la parte estructural, catálisis, sino también de movimiento, como les estaba mencionando, mioxina, actina también, si lo vemos más que todo en la parte de la contracción. También hemos visto la parte hormonal, como la parte de regulación y de señalización, ¿sí? También estamos hablando de lo que es mecanismo de defensa, como la inmunoglobulina, y también estamos hablando de la parte dinámica, como les acabo también de mencionar, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, o también la mioglobina en relación al músculo, ¿sí? Entonces hay transporte también de moléculas, como el caso de la albúmina, que se encarga de transportar vitaminas liposolubles, y también pues permite transportar los ácidos grasos, ¿sí? Entonces la albúmina también es una proteína de transporte. Cuando nosotros hablamos de la estructura proteica, en la estructura proteica nosotros tenemos 4, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? La secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura espacial de la proteína, ¿ok? Entonces acá nosotros estamos viendo la organización espacial desde los aminoácidos que lo componen, y vamos viendo su disposición. Dependiendo de eso vamos a poder encontrar los 4 tipos ya de estructura, ¿ok? Entonces tenemos acá la organización tridimensional de una proteína, implica que estamos hablando desde la cadena base, se va envolviendo, y a envolverse se va obteniendo obviamente aquí lo que son una estructura más terciaria, cuaternaria, ¿no es cierto?, en el cual nosotros vemos que las cadenas polipeptídicas se van pues plegando, ¿no? Y al plegarse nosotros podemos tener en sí
esta molécula a la final es que está bien enrollada, ¿no? Teniendo obviamente ya la estructura cuaternaria. Entonces, dentro de la estructura de las proteínas tenemos 4 niveles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ok? Cuando hablamos de la estructura primaria es prácticamente ver una cadena lineal de aminoácidos, estamos hablando como un collar de perlas. ¿Sí? Si nosotros vemos un collar de perlas, vemos que pues cada bolita vendría a ser un aminoácido, ¿ok? Y cada aminoácido está unido por un enlace peptídico. Esa vendría a ser la estructura primaria. Esto se da cuando se sintetizan de por sí las proteínas. Ahí en el video te indicaba los ribosomas. Los ribosomas son las organelas que se encargan de la síntesis de proteínas, ¿sí? Ellos son los encargados de poder, pues, permitir esa formación de esa estructura primaria. Entonces, obtienes la estructura primaria, pero eso no implica que como estructura primaria sea funcional la proteína. Tú puedes sintetizar la cadena lineal, pero eso no implica que esa cadena sea funcional. No es funcional, solamente se está sintetizando las estructuras. Empezamos por la estructura primaria. Luego, esta estructura primaria va a comenzar a plegarse. Ahí también es donde entra pues, el retículo endoplasmático rugoso, también tenemos el aparato de Golgi, que luego lo vamos a ver cuando se hacen modificaciones en las proteínas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura secundaria es porque ya comienza a plegarse. O sea, tengo mi estructura lineal que comienza a plegarse. Y al plegarse, ¿sí? Nosotros comenzamos a ver ya no solamente el llamado de enlace peptídico, un enlace covalente, sino también vamos a comenzar a ver la aparición de otro tipo de enlaces, ¿sí? Como son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Sabemos que los puentes de hidrógeno son muy fáciles de romper, ¿sí? Entonces, por eso que a veces una proteína que está bien estructurada pueda llegar a ser una proteína lineal y perder su funcionalidad. ¿Por qué? Porque justo están los puentes de hidrógeno los encargados de poder, pues, unir y plegar de una u otra forma esta proteína. Entonces nosotros tenemos acá la estructura secundaria. En la estructura secundaria, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Dos organizaciones que se forman en una estructura secundaria. El alfa hélice y la beta plegada. ¿Ok? En cambio de la alfa hélice estamos hablando del enrollamiento de una cadena alrededor de un eje. Es como han visto la doble hélice del DNA, ya, algo así es parecido. ¿Ya? Entonces, en este caso son aminoácidos, ¿sí? Pero están formando más o menos lo mismo en la estructura, ¿no? Entonces, es una alfa hélice. Y por otro lado, también puede formar una beta plegada o lámina plegada B, cualquiera de las dos, ¿sí? Este de acá parece como un pergamino, ¿verdad? Y este de acá es un hélice alfa o alfa hélice. Esas son las dos formas en las cuales se puede ver las estructuras secundarias. O sea, si yo preguntara estructura secundaria, ustedes me tendrían que decir alfa hélice y beta plegada, ¿ok? Estas estructuras de alfa hélice y beta plegada son los que se pueden estabilizar con lo que son los puentes de hidrógeno, ¿no? Entre el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de estructura secundaria. Aún así, tampoco es funcional la proteína. Luego tiene una estructura terciaria. Seguimos plegando a la proteína. Entonces, se describe como el doblamiento final de la cadena polipeptídica. O sea, la propia cadena se va comenzando a doblar ya de la estructura secundaria. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una alfa hélice, una beta plegada, una alfa hélice, por acá tenemos un giro. O sea, acá tenemos una parte de la cadena y acá tenemos un giro. Y luego del giro tenemos una doble hélice, ¿sí? Entonces se dan cuenta acá y acá también tenemos otro, en este caso tenemos acá puentes de sulfuro, ¿no es cierto? Y acá de nuevo tenemos el tema de lo que es el alfa hélice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la estructura terciaria? Que se pliega sobre sí misma, ¿ya? Y entonces, más que todo en la estructura terciaria ya estamos viendo una forma globular. Aquí no. ¿Se dan cuenta acá? Acá era lineal, ¿no es cierto? Acá todavía sigue siendo como más que todo lineal, o sea, a pesar que tiene una estructura secundaria, es decir, alfa hélice y una lámina beta, pero sigue siendo de una u otra manera tipo lineal. Pero acá ya estamos viendo una forma globular, ¿sí? Entonces, aquí sabemos que son solubles en agua. Estas estructuras terciarias vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar los tramos rectos. Los tramos rectos vienen a ser esto, el alfa hélice, la beta plegada, ¿ok? Entonces, eso de acá se le llaman los tramos rectos. Y aparte de eso, también vamos a encontrar lo que son las zonas de giro. ¿Ya? Estas zonas de giro de aquí son importantísimas para poder
seguir con el plegamiento de la proteína. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando que una estructura, en este caso terciaria, está relacionado con la forma globular. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando todas las estructuras secundarias y las vamos como que armando, ¿sí? Se van dando los giros, se va juntando, hasta que al final, ¿sí? Nosotros ya tenemos una estructura cuaternaria, es una estructura un poco más compleja, en el cual se va a asociar ya no una sola cadena polipeptídica, sino 2 a más. ¿Sí? Entonces ya comenzamos a tener diferentes cadenas polipeptídicas con sus estructuras secundarias y todo ello, y se van de alguna u otra manera juntando, uniendo. Normalmente las proteínas cuando se sintetizan, a veces se sintetizan por partes. Se va sintetizando una parte, la otra parte, después se van uniendo, por eso que se van uniendo por cadenas polipeptídicas, ¿sí? Para formar una proteína que sea funcional. Entonces, aquí ya estamos haciendo una proteína que sea plegada. Ahora, esas proteínas van a tener regiones que son importantes para la interacción con otras proteínas, dependiendo de la función de la proteína. Porque hay proteínas que pueden ser anticuerpos, hay proteínas que pueden ser hormonales, hay proteínas que pueden ser receptoras, de membrana o enzimáticas, ¿ok? Entonces, estas proteínas normalmente tienden a cubrir esa región en la cual interactúan con otra, ¿sí? Porque esa es parte importante de para más que todo la interacción, ¿no? Una proteína interactúa con otra, y cuando interactúa una proteína con otra proteína, normalmente tiende a generar una función específica. A veces se unen para asociarse a complejos, y a veces eso hace que cambie la estructura, y esto genera una función específica, ¿no? Entonces las proteínas son sumamente importantes en el tema del plegamiento, ¿no? El plegamiento es una forma de proteger a veces ciertas regiones que son muy importantes para la funcionalidad de la proteína, ¿ok? Entonces, en este caso sabemos que la pueden presentar la estructura cuaternaria, las proteínas constituidas por 2 o más cadenas polipeptídicas, ya habíamos mencionado eso, con estructura terciaria, idénticas o no, ¿sí? Por eso les digo que pueden tener estructuras terciarias de forma independiente y pueden juntarse, ¿sí? Y pueden formar una estructura cuaternaria. En este caso, nosotros sabemos que pueden estar unidas por enlaces débiles, o sea, no covalentes como los puentes de hidrógeno, y en ocasiones también por enlaces covalentes, por ejemplo, muy aparte del peptídico, que sabemos que es parte de la cadena, pueden estar también formados por puentes disulfuro, ¿ya? Por puentes disulfuro. Entonces, a veces se tiene una gran cantidad de puentes disulfuro, el cual permite que tenga una mayor estabilidad, y eso normalmente se une entre cadenas, normalmente polipeptídicas, ¿no? Entonces, cuando hay más cadenas polipeptídicas, implica que tiene que haber más puentes disulfuros, porque los puentes disulfuros son enlaces covalentes, son enlaces fuertes, y normalmente esos enlaces fuertes son importantes para poder mantener la estabilidad en sí de la estructura. Ahora, tenemos el número de cadenas, puede variar, ¿no? O sea, si hablamos de la insulina, ¿no? El colágeno, la hemoglobina o la RNA polimerasa, que es una enzima, tienen diferente estructura. Entonces, la insulina, por ejemplo, tiene 2 cadenas, en el caso del colágeno tiene 3 cadenas, en la hemoglobina tiene 4 cadenas, ¿no? En la enzima polimerasa tiene 5 cadenas. Entonces, cada proteína va a tener una estructura completamente diferente. Y si se dan cuenta, cada una de estas proteínas, sus funciones son distintas. Una es hormonal, la otra viene a ser, ¿no? Estructural, la otra viene a ser de transporte, la otra viene a ser enzimática. Cada una de estas proteínas tiene funciones distintas y por lo tanto también estructuras diferentes. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir teniendo en cuenta que la proteína de por sí puede tener esta estructura, que es una estructura cuaternaria, aparentemente ya lista, puede ser funcional, pero también hay que tener en cuenta que las proteínas, para que sean a veces netamente funcionales, no todas las proteínas pues se sintetizan, se plegan y ya están. No, hay algunas proteínas que necesitan modificaciones, que se llaman modificaciones post-traduccionales. Eso lo vamos a ver al final del curso, cuando entramos a biología molecular. Entonces, estas modificaciones post-traduccionales es cuando se les adiciona a veces grupos fosfatos, que se llaman las fosforilaciones, o a veces hay acetilaciones, y eso permite pues de que esta proteína con esas modificaciones recién consiga ser funcional, sea activa, ¿ok? Y pueda realizar la función que corresponde. ¿Ok? Entonces también a veces tú puedes sintetizar la proteína, ya tener toda de forma estructural, aparentemente lista, ¿no? Y puede funcionar, pero en otros casos necesita de otras modificaciones
post-traduccionales, por eso que post-traduccionales significan modificaciones después de sintetizar la proteína, que son necesarias para que esta proteína pueda ser funcional, si no, no. ¿Ok? Entonces hay ciertas excepciones también en ciertas proteínas. Cuando nosotros vamos a clasificar las proteínas, así como hemos clasificado, por ejemplo, a los lípidos, ¿no es cierto?, insaponificables, las proteínas también se pueden clasificar. Y estas proteínas se pueden clasificar en dos tipos, se llaman las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas son cuando las proteínas solo contienen aminoácidos, es decir, unidades básicas, ¿sí? Su unidad básica, que es los aminoácidos. Y en el caso de las heteroproteínas, estamos hablando que están formadas por una parte que es proteica y otra parte que es no proteica, que se le llama grupo proteico. En su momento, lo habíamos ya mencionado, cuando vimos enzimas, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Entonces, ya hemos visto un poco que es otro tipo de moléculas que tienen naturaleza no proteica, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos las holoproteínas. En el caso de las holoproteínas, sabemos que solamente son aminoácidos. Entonces, estas holoproteínas se van a clasificar según su estructura en dos grupos, ¿ok? Tenemos las proteínas que son fibrosas y las proteínas que son globulares, ¿ok? Estas dos son solamente proteínas, ¿ok? Entonces, las proteínas fibrosas normalmente tienden a ser insolubles en agua, ¿ya? Y se encuentran en los animales, ¿sí? Tienen funciones estructurales y protectoras, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el colágeno, que va a permitir tener resistencia en los huesos, en los cartílagos, en la piel, ¿ok? Tenemos lo que es la queratina, ¿sí? Cabello, uñas, lana, cuernos, pezuña, plumas, ¿no? O la miosina, lo que es la contracción y relajación de fibras musculares, ¿no es cierto? Son parte digamos, de la estructura en sí, ¿ya? Entonces, normalmente las proteínas fibrosas tienden a ser más proteínas estructurales, de soporte, de fuerza, ¿ok? Entonces, estas no son parte ni de la digestión, ni que tengan que ser metabolizables, ni nada. Son simplemente proteínas que tienen que estar como andamio, ¿ya? Como manteniendo la fuerza, eso, por eso que se encuentran, ¿no? Esto, se dan cuenta, creatina, el colágeno, eso son normalmente pues proteínas que van a mantener un soporte, una mayor resistencia y fuerza, ¿no? Dentro de las células. Cuando hablamos de las proteínas globulares, acá hay algo bien interesante en las proteínas globulares, porque sabemos que son solubles en agua, ¿ya? Y por esa razón las proteínas globulares se encuentran normalmente en el plasma, ¿ya? Normalmente, ¿no? En el plasma, o están normalmente envueltas, pues, en un medio líquido, ¿ya? Por eso que son consideradas como solubles en agua. Entonces, muchas veces cuando dicen solubles en agua y insolubles, depende de dónde se encuentren, ¿sí? Muchas veces cuando son solubles en agua están en contacto con el agua, y las insolubles no, están más metidas, introducidas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de las proteínas globulares, ¿no? Sabemos que son mucho más complejas. En las proteínas globulares son, imagínense una proteína, o sea, una pelota, ¿ya? Donde van a ver que van a tener varios aminoácidos en la parte externa, que esos aminoácidos van a tener que ser, pues, polares, ¿no? Que tengan que tener contacto con el agua. Y muchas veces hay ciertos aminoácidos que no lo son, que están más internos, ¿sí? Entonces, las proteínas globulares, por ejemplo, son las histonas, es la albúmina, las globulinas, ¿no es cierto? Entre otros tipos que son normalmente globulares, ¿no? Entonces, en este caso, las histonas son proteínas importantes porque se asocian al ADN, ¿ok? Gracias a las histonas, el ADN, digamos que comienza a enrollarse en las histonas, que son proteínas. Es un octámero de histonas, ¿ok? Es un octámero de histonas, es 1, 2, 3 y 4. Entonces son 4 pares, digamos, de histonas que van a estar involucrados, asociados con el ADN para poder formar lo que se le llama la cromatina. Que también, me imagino que en biología molecular lo vamos a ver. Igual se lo refuerzo esa parte. La albúmina, ya sabe, función de reserva, en este caso de transporte, porque acuérdense que lo que se encarga es llevar esos brazos, ¿no? Y las globulinas, pues, que pueden formar lo que es el tema de los anticuerpos, ¿no? Entre otros. Entonces tenemos dos tipos, fibrosas y globulares en el caso de holoproteínas. Toda ella es proteína, ¿ya? Pero también podemos tener lo que son las heteroproteínas. En el caso de las heteroproteínas,
tenemos una parte que es proteica, que vienen a ser los aminoácidos, o sea, la unidad básica que ya conocemos, parte proteica, ¿sí? Porque el conjunto de estas va a formar parte de la proteína. Y otra que es no proteica, que viene a ser el grupo prostético, ¿sí? Entonces, acá para que más o menos puedan entender, los grupos prostéticos estamos hablando que no es proteico, o sea, que puede ser cualquier otro tipo de componente, ¿ok? No proteína, ¿ok? Proteína solamente, pues estamos hablando de, por ejemplo, lipoproteína, ¿no? Tenemos acá grupo, proteína, poco proteína. Eso es una heteroproteína, ¿no es cierto? Tiene una parte proteica y tiene una parte que no lo es, ¿sí? Entonces, acá el grupo prostético es esa parte que no es proteína, ¿no? Entonces, una cromoproteína, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, el grupo M? ¿No? Ese es el pigmento, es un grupo prostético, es su grupo M. Si hablamos de una lipoproteína que ya hemos conocido, como el kilomicrón, como la VDL, como el HDL y todo eso, entonces sabemos que tiene una parte que es proteína y la otra parte que son lípidos, ¿sí? Entonces los lípidos vienen a ser el grupo prostético de esa lipoproteína. Para la glucoproteína, ¿cuál sería el grupo prostético? El carbohidrato, ¿no? El glúcido, ¿sí? En el caso de fosfoproteína tenemos el grupo prostético, el ácido fosfórico, ¿sí? En el caso de nucleoproteína, el ácido nucleico. Entonces, si se dan cuenta, los grupos prostéticos pueden ser otras moléculas que no son proteínas. Lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, algún tipo de pigmento, grupos fosfatos, o sea, puede ser. ¿Ok? Entonces, acá hay algunos ejemplos, como la hemoglobina, mioglobina para proteínas transportadoras de colesterol, como la HDL y LDL. En el caso de anticuerpos o lipoproteínas de membrana, que vienen a ser glicoproteínas, la caseína de la leche, que viene a ser una fosfoproteína, la cromatina, que viene a ser una nucleoproteína. ¿Así? Porque acuérdense que es el ADN enrollado por las histonas, que vienen a ser la nucleoproteína en total, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de las proteínas. Están en holoproteínas, toda proteína, y heteroproteínas, una parte proteica y una parte no proteica. Esa es en relación a su concepto, su función, su clasificación, ¿sí? Su estructura. Ahora vamos a ver el tema del metabolismo de las proteínas. Nosotros sabemos que nosotros consumimos proteínas. ¿Y por qué consumimos proteínas? ¿Cuál es la idea de poder consumir proteínas? ¿Por qué consumimos proteínas después de ver el video? ¿Qué te dice? ¿Qué tenemos que darle al organismo? ¿Qué tenemos que darle al organismo para poder nosotros consumir? Todo esto que nosotros consumimos, en el caso de la leche, en el caso de las carnes, ¿sí? ¿Por qué consumimos? Energía, para que nos dé energía. Para Son nutrientes los necesarios para el crecimiento, aminoácidos para esenciales. las defensas. A ver, levanten un poco levanten la manito para poder darles el paso. Recuerden algo, acuérdense de las biomoléculas, cuáles son las encargadas de obtener energía y cuáles no, ¿no? O sea, no todos los alimentos te proveen de energía de forma directa, ¿no? Carbohidratos sí, lípidos sí. Pero en el caso de las proteínas, ¿por qué consumimos proteínas? O sea, ¿cuál es la idea de consumir proteínas? Para darle soporte al cuerpo, ya que es Para la estructura a la célula. Ok, Daniel, dura. Ujú. Daniel me levantó la manito. Sí, porque necesitamos las proteínas o aminoácidos esenciales, ¿no? Ya que el cuerpo no los tiene, ¿no? Necesita consumirse por eso. Exacto. Necesitamos, ¿qué cosa? Los aminoácidos que son esenciales, ¿no es cierto? Los aminoácidos que son esenciales. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando yo consumo estas proteínas, yo estoy adquiriendo aminoácidos que son esenciales. Esos aminoácidos esenciales me permiten completar los 20 aminoácidos. Si yo no comiera carne, yo no completo los aminoácidos, los 20 aminoácidos. Entonces, si no tengo los 20 aminoácidos, ¿yo voy a poder sintetizar las proteínas? No voy a poder sintetizar las proteínas. ¿Y cuántas proteínas tenemos? Un montón. Ya hemos dicho cuántas funciones tienen, hormonales, catalíticas, de receptoras, de membrana, inmunológicas, un montón de funciones. Entonces, si yo no consumo las proteínas, no le puedo dar los aminoácidos requeridos a las células, porque las células necesitan de esos aminoácidos para poder sintetizar nuevas proteínas que necesita el organismo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que no es que la proteína se sintetiza sino más porque quiere. Ah, ya los aminoácidos llegan y los aminoácidos se juntan
y se sintetiza. No, no es como pasa con los lípidos, no es como pasa con los carbohidratos. No es eso de que hacen una vía metabólica y se sintetizan, no. En el caso de las proteínas se sintetizan de un modo más molecular, utilizando un mecanismo molecular, en el cual se basa del DNA. Los genes expresan una información y te dicen, oye, quiero que expreses, por ejemplo, la insulina. Entonces, el gen de la insulina que hace, necesito proteína insulina, ok, el gen de la insulina comienza a expresar, es decir, que va a darse la transcripción, se obtiene la RNA mensajero, eso luego lo vamos a ver, pero se lo digo para que más o menos tengan una idea. Ese RNA mensajero sale del núcleo, se va hacia el ribosoma, en el ribosoma está el RNA ribosomal, llega el RNA de transferencia con el aminoácido recién, ¿ok? Pero ¿quién es el que determina qué cosa vas a sintetizar? Son los genes, y los genes se expresan dependiendo de las necesidades de la célula. La célula dice, quiero esto, el gen se expresa, y automáticamente pasa todo el mecanismo para que finalmente pueda darse el proceso de traducción, en el cual ahí es donde participan los ribosomas, ¿sí? Y ahí, ¿quién hace? Ese aminoácido llega unido a un RNA de transferencia, o sea, no es un tema de que yo agarre los aminoácidos y comienzo a juntarlos todos y formo mi proteína. No, no participa en un mecanismo, digamos, totalmente bioquímico, no, sino también abarca un tema molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas es importante, cierto, para la parte estructural, para el funcionamiento de las células, pero tener en cuenta que las proteínas no nos brindan energía como primera opción. No. Las proteínas, como tienen varias funciones, entonces las proteínas, el tema de cómo sintetizar las proteínas, tú lo vas a ver en varias áreas: bioquímica, biología molecular, biología celular, inmunológica. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen múltiples funciones, ¿ok? Entonces por eso que nosotros necesitamos nuestra dieta siempre las proteínas, para poder adquirir esos aminoácidos necesarios, para poder de alguna u otra manera poder obtener todas las proteínas necesarias utilizando sus 20 aminoácidos, ¿ok? Entonces las proteínas deben proveer los aminoácidos necesarios para poder mantener el balance nitrogenado, ¿sí? Entonces hay un balance nitrogenado, equilibrio positivo y equilibrio negativo, dependiendo del consumo, ¿sí?, de aminoácidos, ¿ok? Dependiendo del consumo. A veces nosotros consumimos más aminoácidos de lo que eliminamos, y a veces eliminamos más aminoácidos de lo que realmente consumimos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que mantener y regular lo que nosotros consumimos, tenemos que eliminar, ¿ok? Todo lo que nosotros consumimos en proteínas, la idea es poder eliminarlo. Por eso que ustedes no pueden consumir sus suplementos proteicos si es que no le dan de repente recomendado un nutricionista, un personal trainer, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes desean, ¿no? O sea, no es un tema de que, yo voy a hacer una dieta de proteínas ahora en adelante, si no te has hecho un análisis general para saber cómo están tus carbohidratos, cómo están tus lípidos. Tú no te puedes mandar solo a hacer simplemente una dieta proteína. Necesitas a un nutricionista y necesitas a un personal, un entrenador, digamos, personal, para que puedas saber exactamente qué es lo que tú necesitas, ¿ok? Y así tú quieres aumentar masa muscular, pues tienes que inducir la proteólisis, ahí ya puedes ingerir proteínas, pero siempre tratando de manejar el tema de del agua, del consumo de agua, para poder regular, para poder eliminar ciertos aminoácidos que no requieras, y que puedas tú de alguna u otra forma mantener ese balance nitrogenado, ¿ya? Cuando yo hablo de balance nitrogenado estoy hablando principalmente de las proteínas. Entonces, cuando nosotros consumimos proteínas, ¿qué es lo que ocurre dentro de nuestro organismo? Ya hemos visto digestión y absorción de carbohidratos, hemos visto digestión y absorción de los lípidos, ¿no?, que son los ácidos grasos. Ahora vamos a ver lo que es el tema de digestión y absorción de las proteínas, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que las proteínas, ¿dónde inicia la digestión? ¿Dónde inicia la digestión? En el estómago. Muy bien. ¿Y por qué inicia en el estómago? ¿Cuál es la lógica que inicia en el estómago y no en la boca? ¿Qué pasa si yo digiero desde la boca? ¿Hay repercusiones en el metabolismo o no? Piensen, ¿qué cosa hay, qué proteínas hay en la boca? ¿Realmente sería
bueno La- digerir desde la boca. Mm. Las enzimas se encuentran en el estómago para poder degradar. La pregunta es No. esta, chicos. Lo que quiero es que piensen, no, lo que quiero es que pongan a pensar, ¿no? ¿Hay lógica que yo diga que la digestión se da desde la boca? La digestión de las proteínas se da desde la boca. Implica que si se empieza la digestión de las proteínas en la boca, digieren todas las proteínas desde la boca. Entonces, ¿es normal que uno pueda digerir desde la boca las proteínas? ¿O había una repercusión si es que yo comienzo a digerir desde la boca las proteínas? No hay, porque no tenemos enzimas en la No, mi, boca porque no hay enzima. para poder degradar las No hay proteínas, ya que enzima. son, necesitan de hidrólisis para poder degradarse. ¿Solamente nosotros digerimos proteínas o qué otra cosa digerimos? Vamos, chicos. Carbohidratos y lípidos. Carbohidratos, Porque lípidos. los carbohidratos tienen que Pero ser más rápidos su absorción. A ver, chicos, miren, pónganse a pensar, ¿ah? Carbohidratos y lípidos. ¿Dónde empieza la digestión? En la boca. Ya, ¿y quién las digiere? Las Las enzimas. Amilasa salivar. el ¿Y qué estómago. más? La amilasa salival, ¿y qué Pasa más? lingual. Ya, y la lipasa lingual. ¿Qué Lipasa. pasa si yo digiero desde la boca las proteínas? ¿Qué va a pasar con esas enzimas? Se van a degradar. Degradar. Exactamente. Se van a degradar. ¿Voy a poder digerir desde la boca los carbohidratos y los lípidos? Ya. No, ¿verdad? Entonces, por lógica, ya no por un tema de que se aprendan de memoria, sino por lógica, se entiende que no se pueden digerir las proteínas desde la boca. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a digerir enzimas que son importantes para otros metabolismos. Si a mí se me ocurre digerir desde la boca, entonces implica que el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos van a tener repercusión, porque no voy a comenzar a digerir desde el inicio, que es importante. ¿Ok? La masticación permite la sobreproducción ¿de qué? De enzimas. Entonces, si yo comienzo a digerir desde la boca, me comienzo a eliminar todas las proteínas que están desde la boca. Entonces, no es algo que sea factible para el organismo. Entonces, por eso es que nosotros digerimos ¿desde dónde? Recién desde el estómago. ¿Sí? Recién desde el estómago. ¿Sí? ¿Cómo? No, así te lo pasas entero. Nada, no hay forma. Tienes que pasar por la saliva tiene enzimas también. Ay, Dios mío. Ya. Entonces, tenemos el estómago, que es el donde se da el inicio, ¿no es cierto?, de la digestión de las proteínas. ¿Ok? Entonces las proteínas se digieren principalmente en el estómago, ¿ya? Y las proteínas necesitan ¿de qué enzima? Que hemos hablado en Bioquímica 1, ¿se acuerdan? De la enzima simple. La pepsina. Pepsina. Entonces la pepsina permite la degradación de las proteínas, muy aparte que está pues la hidrólisis, ¿no es cierto? Por los ácidos, eso sabemos. ¿Ok? Entonces acá la pepsina pues es la encargada de poder digerir proteínas y poder tener polipéptidos, ¿no? O sea, es decir, los polipéptidos estamos hablando pues de cadenas largas, pero que en realidad estamos hablando pues de aproximadamente 50 a más o menos 100, ¿no? Más o menos aminoácidos. O sea, son cadenas largas, ¿ok? Entonces nosotros acá tenemos los que son los polipéptidos gracias a la pepsina, ¿ya? Entonces por eso digo, la pepsina enciende las proteínas en segmentos de menor peso molecular como los polipéptidos, ¿no es cierto? Proteínas, imagínense, son muy grandes. Ahora, los polipéptidos, en este caso los polipéptidos, van a necesitar ¿de qué? De enzimas que se llaman endopeptidasas, ¿sí? Entonces, estos polipéptidos pasan al duodeno, sabemos que el estómago se absorbe en el intestino, ¿sí? Entonces pasan al duodeno, donde van a encontrarse acá 3 endopeptidasas. Estas endopeptidasas son tripsina, quimiotripsina y elastasa. Si yo digo endopeptidasas, ¿qué implica? ¿El corte va a ser fuera o dentro? Dentro. Dentro. Exactamente, va a ser dentro, ¿ok? Entonces yo tengo
enzimas que ya conozco, ¿cuáles son? Tripsina, quimiotripsina y elastasa, que son las encargadas de poder romper de forma interna la proteína. Entonces yo tengo una proteína, en este caso un polipéptido largo, imagínense 50 aminoácidos, y las tripsinas, quimiotripsina y elastasa se van a encargar de romper la parte interna de este polipéptido. ¿Ok? Entonces, estas endopeptidasas que habíamos hablado, la tripsina, quimiotripsina y elastasa, van a poder, pues, degradar al polipéptido. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar, por un lado, aminoácidos libres, un 40%, esos aminoácidos libres perfectos para que puedan luego poder ser absorbidos dentro del intestino. Y por el otro lado tengo oligopéptidos, más pequeñitos. ¿Sí? Estamos hablando ya de aminoácidos, 10, 12 más o menos, que estamos hablando mucho más pequeños, ¿no es cierto? 10, 9 más o menos aminoácidos, ¿sí? Ahora, estos, si se dan cuenta, estos oligopéptidos, así nomás, no se quedan. Para yo poder también obtener estos oligopéptidos, también es importante tener en cuenta no solamente las endopeptidasas que están de forma interna, sino también hay enzimas que están cortando de forma externa. Si en interna se llama endopeptidasas, externa, ¿cómo se llama? Exopeptidasas. ¿Sí? Entonces yo tengo endopeptidasas y exopeptidasas. Entonces, las endopeptidasas, que es la tripsina, quimiotripsina y elastasas, y las exopeptidasas vienen a ser las carboxipeptidasas, que vienen a ser tanto A y B, ¿ok? Y después, más adelante, vamos a ver las aminopeptidasas. Si te digo carboxipeptidasa y te estoy hablando del lado externo y aminopeptidasas también del lado externo, ¿qué parte estaría cortando de la cadena polipeptídica? En este caso, ¿no? En el polipéptido de la cadena polipeptídica, la carboxipeptidasa, ¿qué parte corta de la cadena? ¿El grupo qué? ¿El grupo B? ¿La cadena qué cosa tiene? Un aminoácido más un aminoácido. Inicia con qué grupo y con qué otro grupo termina. Grupo amino y Amino carboxilo. y Eso, carboxilo. grupo amino y grupo carboxilo. Entonces, yo te estoy hablando de una carboxipeptidasa, que es una enzima que corta el lado de afuera, porque es exo. ¿Qué parte te corta? El grupo Carboxi. Eso, el grupo carboxilo, muy bien. Entonces, el polipéptido, ¿sí? Va a ser escindido, cortado por tripsina, quimiotripsina y elastasa de forma interna. Y la carboxipeptidasa A y B se va a encargar de poder, pues, cortar el lado externo, el lado del carboxi terminal, ¿sí? Entonces, cortamos el lado del carboxi, tener en cuenta que esas enzimas se obtienen gracias al jugo pancreático, así como nosotros también podemos tener las enzimas para los lípidos, también tenemos las enzimas para las proteínas, ¿sí? Y estas se van a encargar de poder, pues, manejar todo esto en el intestino. Gracias a esto tenemos aminoácidos libres, ya los aminoácidos libres ya no hay nada que hacer, estos van directo, ya van directo. Pero ¿qué pasa con los oligopéptidos? Son cadenas un poco más cortas. Aquí el oligopéptido trabaja la aminopeptidasa. Ya corté el lado izquierdo, ahora me voy al lado derecho. Entonces, ¿la aminopeptidasa qué corta? ¿Qué corta? ¿Qué es la otra parte que nos falta? El interno. Parte amino. Interno. Eso, el amino terminal, perfecto. Entonces, cortamos el lado de amino. Entonces, ya corté adentro, corté el carboxi, corté el grupo amino de afuera, ¿no? El amino terminal, perfecto. Cuando ya corto el amino terminal, ¿qué voy a obtener? Dipéptidos y tripéptidos. Pero aparte de eso, también voy a poder liberar ciertos aminoácidos. ¿Sí? Como voy cortando la parte del lado amino, comienzo a liberar ciertos aminoácidos también, y me van a quedar fragmentos pequeños, de 2 a 3, en este caso, ¿no es cierto? Regiones, en este caso, de los aminoácidos, ¿no? Entonces, dipéptidos, tripéptidos. Estos tripéptidos y dipéptidos van a ser cortados, escindidos, hidrolizados por enzimas específicas, que son las tripeptidasas y dipeptidasas. Eso se da en el intestino, ¿ok? De esta manera, las proteínas de la dieta son degradadas hasta aminoácidos libres. Yo he hecho esto para que puedan entenderlo de una manera más fácil y más dinámica. Entonces, tú tienes desde acá polipéptidos, enzimas cortas, tienes aminoácidos libres y por otro lado, oligopéptidos.
obtienes también acá el aminopeptidasa, corta la parte terminal, aminoterminal, vas a tener ciertos aminoácidos también, y por otro lado dipéptidos y tripéptidos. Estos dipéptidos y tripéptidos luego van a poder ser cortados, ¿dónde? Dentro del enterocito. Entonces yo acá tengo el enterocito, ¿se acuerdan de una imagen parecida para carbohidratos? ¿Sí? Entonces acá yo tengo, en este caso, el enterocito, ¿sí? Y si se dan cuenta, el aminoácido también va a entrar utilizando ¿qué cosa? Muy parecido a la glucosa, ¿no? Sodio. Sodio. Utilizando el sodio, exacto, el sodio, ¿sí? Entonces acá, si se dan cuenta, los productos finales de la digestión de las proteínas, que vienen a ser 3 aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, ¿ok? Al final, cuando nosotros hacemos todo el proceso de digestión, nosotros tenemos aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. En este caso, los aminoácidos libres, tanto los dipéptidos como tripéptidos, van a poder ser absorbidos en el enterocito. Pero para poder ser absorbidos necesitan los aminoácidos, en este caso el sodio, y los dipéptidos y tripéptidos van a necesitar del hidrógeno, ¿ya? Del hidrógeno. Entonces aquí, en el caso de los aminoácidos libres, ya se van a incorporar por un cotransporte activo llamado cotransporte de sodio. Necesita de sodio para que el aminoácido pueda entrar. Y para eso está siempre la bomba de sodio y potasio, permitiendo regular la concentración de sodio, porque saben que el sodio es un bioelemento extracelular, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que regular ello. Y en este caso, entonces, el dipéptido y el tripéptido, cuando entra, utiliza las enzimas específicas, ¿sí? Dipeptidasa o tripeptidasa, que son enzimas específicas para estos dipéptidos y tripéptidos, y lo que vas a hacer es comenzar a liberar, en este caso, los aminoácidos, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos un grupo menor de aminoácidos, ingresan por la célula por lo que se llama difusión facilitada también, ¿no? Independiente de sodio. También hay ciertos aminoácidos que también pueden ingresar, ¿no? De forma directa, pero en este caso, pues estamos hablando de algo más pequeñito, ¿no? O sea, son ciertos aminoácidos chiquitos, ¿sí? Ahora, sabemos acá estos tripéptidos y dipéptidos, ¿no es cierto? Sabemos que van a ser de alguna u otra manera transportados, ¿sí? Por igualito, ¿no? En este caso, este gradiente que forma en realidad, acá por favor le colocan, es protones, ya es hidrógeno, ¿sí? Acá me he dado cuenta, acá no es sodio, ya es hidrógeno, le ponen hidrógeno. Un segundo, ahorita me estoy dando cuenta, que a la hora que necesito hacer. Un ratito que quiero separar. Quiero compartir, pero quiero que vean para que se grabe también eso. Un segundo. Ya, acá, ¿no? Entonces, acá los tripéptidos y dipéptidos son transportados por sistemas propios que dependen del gradiente de sodio. Ok, vamos a ponerle acá para que lo entiendan bien, porque todavía no hemos llegado a otra parte. Vamos a ponerle acá protones, ¿ya? El químico de protones, a lo mejor hidrógeno, pero lo pueden entender mejor, ¿ya? Hidrógeno, ¿ya? Ok, en este caso, principalmente el lado de dipéptidos y tripéptidos, para que puedan entrar necesitas de hidrógenos o protones, que normalmente es como una especie de bomba, que permite pues que pueda ingresar. Y ya cuando ingresa recién están las dipeptidasas y tripeptidasas, que son las encargadas de poder romper, escindir, y de esta manera ya puedas obtener finalmente los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí sabemos que estos aminoácidos liberados en el citoplasma pasan luego al intersticio y a los capilares sanguíneos por difusión facilitada. Siempre estos, en este caso, tanto los aminoácidos, si se dan cuenta acá, los aminoácidos ingresan, ¿no es cierto?, al enterocito y luego vuelven a salir, ¿no es cierto?, y los aminoácidos luego van a poder ser utilizados. En el caso de los dipéptidos y tripéptidos pueden ingresar por este lado utilizando el hidrógeno, enzimas específicas, y finalmente vas a poder tener los aminoácidos libres. Esos aminoácidos, la idea es que puedan llegar, ¿no es cierto?, en este caso, hasta lo que es y también las células para poder ser utilizadas. Tengan en cuenta que los aminoácidos están ahí, esperando.
hasta que decidas sintetizar la proteína deseada. Cuando tú decidas sintetizar la proteína deseada, obviamente los aminoácidos van a llegar unidos a un RNA de transferencia, que es el encargado de poder cargar los aminoácidos. Entonces, como que yo te digo, ¿sabes qué? Esta insulina está conformada por serina, leucina, treonina, triptófano, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa información que yo te estoy leyendo es parte del RNA ribosomal, del RNA mensajero, ¿ya? Que eso luego lo vamos a ver. El RNA mensajero es el encargado de dar la información de lo que vamos a sintetizar, ¿no? Es como digamos que es como una instrucción, ¿ya? Es como le dices, ¿sabes qué? Así cuando vas a armar un rompecabezas, o cuando, no, mejor, cuando vas a armar estos, a veces, no sé si han visto estos juegos de trenes o estas cosas de castillos que se arman, que necesitas instrucciones. ¿Lego? Algo así también, Playgo, hace tiempo que me juego eso. El Playgo, que te dan instrucciones cómo armarlo, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con el genoma. El genoma tiene ciertas instrucciones, y esas instrucciones son las letras. Deben de haber escuchado en algún momento cuando llegó biología, adenina, timina, guanina, citosina, ¿verdad? Esa adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Esa es una información, ese es el código genético. Ese código genético es como que la información, es las instrucciones que te van a dar para poder finalmente sintetizar las proteínas. Entonces, normalmente esos son lo que conforman los genes. Los genes están conformados por estas bases nitrogenadas, y estas bases nitrogenadas lo que van a hacer es, como el genoma está dentro del núcleo, porque acuérdense por favor, la célula, voy a hacer una nueva diapositiva porque todavía tenemos un ratito aquí, 5 minutos que demoro aquí. Solamente para que me entiendan cómo esto, porque eso sí es importante para que puedan entender qué es lo que ocurre con el aminoácido. Ya sabemos que tenemos el aminoácido y el aminoácido llega a la célula, ¿ok? Entonces yo tengo la célula, disculpen porque a veces no dibujo muy bien cuando estoy aquí en la computadora, ¿ya? Entonces yo acá tengo la célula, ¿ya? Vamos a poner así una célula, porque ni siquiera tengo mouse aquí. Tengo la célula, ¿ya? Y yo acá tengo los aminoácidos. Vamos a ponerle así, los aminoácidos. Esos aminoácidos, pues de treonina, tirosina, ¿no? Ya saben que esos son aminoácidos, ¿no? Aminoácidos. Esa es la forma en cómo se manejan los aminoácidos. Ya. En la célula, ¿qué es lo que tenemos en el centro? ¿Qué cosa hay aquí? ¿Cómo se llama esto? El núcleo. Núcleo. Y dentro del núcleo, ¿qué es lo que tenemos? Núcleo. ADN. Exactamente, el ADN. Ya, y en el ADN, disculpen por la forma, y en el ADN, ¿qué cosa es? Es la información genética, ¿no es cierto? Dice qué cosa eres, quién eres, qué es lo que tienes dentro, ¿verdad? El ADN presenta ciertos genes. Ya vamos a poner acá un gen, otro gen, son diferentes genes. ¿Ya? Dependiendo de la célula en la cual estemos, hay genes que van a estar activos. ¿Ya? Por eso, si les digo, ¿no? El hepatocito, ya. El gen del alcohol deshidrogenasa va a estar activo. ¿Sí? Pero si estamos, por ejemplo, en el caso en el cerebro, ese gen no va a estar activo, pues, porque no lo necesita. Entonces, todas las células tienen el genoma, tienen los genes ahí, solamente que algunos genes están dormidos y otros genes están despiertos. ¿Por qué? Porque lo necesita la célula. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros necesitamos, a ver, vamos a ver, una enzima que ustedes recuerden, ya, la insulina, pues lo que estamos hablando, la insulina, porque sea más fácil ahí, ¿no? Entonces, ya, yo he comido, ¿sí o no? Ustedes han comido, y cuando nosotros comemos, ¿qué ocurre? Eso se llama digestión, ¿no es cierto? Hacemos un proceso de periodo digestivo. ¿Qué implica? ¿Que va a haber glucosa en la sangre o no? Cuando como. ¿No es cierto? Sí. Aumenta la glucosa. Si aumenta la glucosa, tengo que expresar un gen para producir ¿qué hormona? La insulina. Exacto, porque la insulina me va a permitir que la glucosa ingrese a las células dependientes de insulina, tejido adiposo, tejido muscular, ¿verdad? Entonces la célula dice, ¿sabes qué? Tienes que producir insulina. ¿Quién es la célula encargada de la producción de insulina? Acuérdense. Beta. Ajá, ¿quién? Célula beta. ¿Pero de qué? ¿Beta qué?
¿Qué órgano estamos? Esta pancreática. Páncreas. Páncreas. Ya, completo, pues chicos, no hacen por partes. Así también por partes voy a darles la nota, como hacen el parcial. Páncreas. Ya. Vamos a ponerle así, páncreas. Entonces estoy en una célula pancreática, ya saben, ve. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo aquí el gen de la insulina. ¿Ok? Tengo el gen de la insulina. Es para que más o menos me entiendan. Entonces, mira, esta persona ha comido. Uy, acá hay un montón de glucosa, ¿no? Hay glucosa, glucosa. Entonces, ¿eso qué implica? Oye, hay glucosa, ¿qué implica? Tienes que producir, ¿qué cosa? Insulina, por favor, produce insulina. Entonces, el gen de la insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar un proceso que se llama transcripción, ¿ya? Es un proceso que se llama transcripción. En la transcripción, vamos a hacer un repaso chiquito porque tenemos tiempo. En la transcripción, ¿qué es lo que ocurre? Ese gen, que es el ADN, ¿ya? Ese gen que es el ADN, vas a poder obtener ARN mensajero. ¿Qué implica? El mensaje del gen lo vas a poder tener como ARN, ¿sí? Pero si tú tenías, por ejemplo, citosina, guanina, timina y adenina, ¿ahora qué vas a tener? Guanina, complementario, citosina, Uracilo. en este caso sería adenina, y acá sí sería, ¿qué dijiste? Uracilo. Eso, uracilo, ¿no es cierto? Entonces, en el ARN, tú no tienes timina, lo que tú tienes es uracilo. El complementario de C, guanina, el complementario de G, citosina, el complementario de T, adenina, el complementario de A es timina, pero en la transcripción tú estás obteniendo ARN, entonces ya no es timina, es uracilo. Entonces, aquí, ¿yo qué formo? Yo formo acá, en la transcripción, acá dentro del núcleo, yo estoy formando un ARN mensajero con la información a partir del gen. Este ARN mensajero que está en el núcleo, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se va a ir hacia dónde? ¿Hacia dónde pasea? Dentro del núcleo y se va hacia dónde? Al citoplasma. ¿Sí? Al citoplasma. Llevando, ¿qué cosa? La información. ¿De qué? De cómo sintetizar la insulina. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, este ARN cuando sale tiene que tener mucho cuidado, porque acuérdense que el ARN es inestable. Entonces ahí hay procesos que me protegen al ARN, poniéndole una cola poli A, un keeping. Eso ya después lo vamos a explicar cuando entremos a la parte de biología molecular. ¿Ya? Me protege el ARN y lo que hace es, sale el ARN del núcleo y sale al citoplasma. A ver, en el citoplasma, ¿quién cree que va a estar presente acá? ¿Quién es la organela para la síntesis de proteínas? Retículo endoplasmático rugoso. Ese es, a ver. Ribosoma. Ajá, ribosoma. El retículo endoplasmático rugoso, ¿qué es lo que tiene? Ribosomas, por eso se llama rugoso. Entonces, los ribosomas son los encargados de la síntesis, ¿no? Los ribosomas pueden estar en forma suelta, que se llaman polirribosomas, o pueden estar siendo parte del retículo endoplasmático rugoso, como dijo su compañero, que está muy bien. Pero los que se encargan de la maquinaria de síntesis son los ribosomas. Los ribosomas tienen una forma bien particular, ¿ya? Que es así, ¿no? Un ribosoma ustedes van a ver que tiene así, ¿no? La parte de arriba como un sándwich y después la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, en la subunidad menor, acá tiene lo que se llama ARN ribosomal. Vamos a ponerlo acá, ARN ribosomal. ¿Sí? El ARN ribosomal está en la subunidad menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Luego de la transcripción, ¿qué viene? La síntesis. Viene la traducción. En la traducción, ¿qué necesito para poder sintetizar proteínas? Necesito del ARN mensajero, necesito del ARN ribosomal y necesito de alguien importantísimo, que es el ARN de transferencia. Esos son los 3 RNAs que yo necesito para poder sintetizar proteínas. Es complejo, por eso le digo que acá abarca molecular también.
Todavía no entramos a la parte molecular, pero quiero que hasta el momento ya vayan teniendo una idea de qué se trata. ¿Ya? Entonces, se quedaron en ese ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica aquí? Que yo tengo, primero, la subunidad menor, ¿no es cierto? La subunidad menor tiene su ARN, acá está, el ARN ribosomal, ¿ya? El ARN ribosomal. ¿Quién creen que se va a unir? ¿Quién creen que se va a unir al ARN ribosomal? ¿Quién es el que tiene la información? Pero Eso. El ARN mensajero llega aquí. El ARN mensajero viene con la información. Oye, hay que sintetizar insulina. Ok, listo. Cuando llega el ARN mensajero, se monta el ribosoma completo. Y cuando se monta el ribosoma completo, llega, ¿quién creen que llega? De transferencia. Pero el ARN de transferencia llega solo. ¿Llega solo así nomás? ¿Con quién creen que llega cargado? ¿Con quién creen que llega cargado? Aminoácido. Con los aminoácidos. Con el aminoácido. Entonces, el ARN de transferencia llega aquí y va a unirse al ARN ribosomal, y dependiendo de la información que tenga el ARN ribosomal, es el ARN de transferencia que se va a unir. Cada ARN de transferencia tiene un aminoácido. ARN de transferencia unido a la metionina, un ARN de transferencia unido a la serina, un ARN de transferencia unido a la tirosina, un ARN de transferencia unido al triptófano, un ARN de transferencia unido a la lisina. Cada ARN de transferencia tiene su aminoácido. Entonces, lo que pasa antes de que pueda llegar el ARN de transferencia cargado es que el ARN de transferencia se tiene que unir al aminoácido correspondiente. Se carga, eso se llama carga del aminoácido, ¿no? Ahí hay una enzima que es aminoácido transferil, pero ya eso después lo vamos a ver. Entonces se carga el aminoácido y entonces ya yo tengo los aminoácidos que yo acabo de obtener en la absorción, llegar a la sangre, llegaron a la célula. Esos aminoácidos no están ahí colgando, ¿no? Esos aminoácidos se juntan al ARN de transferencia y estos van a estar ahí listos hasta cuando le indiquen que tienen que entrar para poder sintetizar. Entonces, ¿quién le va a determinar? El ARN ribosomal. Dice, oye, acá hay una codificación. Ah, entonces el ARN de transferencia va a ser complementario a esta región cargado con el aminoácido correspondiente. Y comienza a unirse. Comienza a unirse, comienza a unirse, comienza a unirse a cada uno y los aminoácidos se van cargando. El ARN de transferencia va, llega y suelta, más o menos para que lo tenga ahorita una forma general, ¿ya? Porque después se lo voy a explicar de forma más detallada. Pero la transferencia llega y ¡pum! Toma tu metionina, ¡pum! Toma tu serina, ¡pum! Toma tu adrenalina, y así. ¿Y qué es lo que está formándose aquí? ¿No? Después se va uniendo con los enlaces peptídicos, porque acá también está la enzima para poder formar los enlaces peptídicos. Y finalmente, ¿qué estoy formando? ¿Estoy formando la cadena o no estoy formando la cadena? Recién estoy formando la insulina. ¿Sí? Voy formando las cadenas. Luego de ahí se va pues plegando las cadenas polipeptídicas, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria, y ¡plin! Listo. Ya está formada. ¿Quién? La insulina, ¿no? Que ahí es preinsulina, preproinsulina, insulina. Ya. En conclusión, tengo la insulina. Está la insulina y luego ¿qué ocurre? Ah, después la insulina, ¿qué pasa? Se libera la insulina y luego la insulina va hacia los tejidos que corresponden, ¿no? Pues la insulina va ¿a dónde? A los tejidos dependientes de insulina para poder ser utilizadas. ¿Se dan cuenta? Que los aminoácidos son importantes, pero no tienen un mecanismo típico como ya hemos visto en el metabolismo de carbohidratos y los lípidos. No, todo depende de quién, del genoma, de lo que necesita la célula. Si la célula necesita un tipo de enzima, el genoma se expresa, ¿sí? Se expresa. ¿Por qué? Porque no le conviene expresar todos los genes porque es demasiado gasto de energía. Y nosotros, si tenemos las enzimas, que son las que nos permiten
ahorrar energía y que los procesos sean rápidos, no tendría mucho sentido tener que estar gastando energía en vano. Pues. Ya les he dicho, yo no voy a comprar una despensa llena de un montón de cosas si no voy a cocinarlas, porque si no se malogran, si no, no las utilizo, gasto energía, gasto plata en vano. Lo mismo ocurre con las células. Las células no van a expresar los genes por las puras. Entonces dice, dime qué quieres y yo te lo sintetizo. ¿Sí? Dime qué necesitas y toma, te lo doy. Para que se dé esto, tiene que haber una regulación. Así nomás no se da. Yo les estoy explicando de forma general, pero esto ya es un poco, eso ya es un tema más específico, ¿no? Pero al menos ustedes tienen que tener en cuenta que cada vez que yo voy a sintetizar una proteína, eso ha tenido que ser mandado desde el genoma. El gen, oye, ¿qué gen? Por eso que les dicen que cuando hay modificaciones y mutaciones en el genoma, puede influir en qué? En la producción de la enzima, en la producción de la proteína, cualquier tipo de proteína. Si hay una mutación, hay una modificación en el genoma, puede afectar el gen. Si afecta el gen, afecta la información. Si afecta la información, no vas a poder producir la proteína que tú deseas, vas a poder producir cualquier otro tipo de proteína. Y esa proteína no va a ser funcional. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí? ¿Claro? Ok, esto sí para mí es bien importante que lo sepan. Yo sé que hemos estado viendo metabolismo de carbohidratos y lípidos algo distinto en relación a la síntesis pero de estos dos, pero en el caso de las proteínas abarca mucho la parte molecular, ¿ya? Esto luego lo vamos a ver, este es uno de los últimos temas, biología molecular, que es la parte de, me parece que son la semana 14, 15, si no me equivoco, ¿ya? En el cual vamos a ver replicación, transcripción, traducción, cómo es que nosotros podemos sintetizar proteínas de forma general, teniendo en cuenta que las proteínas son importantes para un montón de funciones, ¿ok? Y siempre van a guiarse del genoma, de la información genética, por eso que los ácidos nucleicos son tan importantes también, ¿ok? Entonces, esa es una forma general para que ustedes se den cuenta que los aminoácidos que nosotros adquirimos no es que se unan así nomás, ¿no? Que una enzima venga y solamente se una, no, no, no. Hay toda una maquinaria, ¿no? De regulación que te dice qué gen se expresa, por qué se va a expresar, cómo es que tiene que ir. Mira, imagínense, de dentro del núcleo sale en el citoplasma, o sea, es un proceso bastante regulado. Tú no puedes producir proteínas así nomás porque sí. Tú produces la proteína solo que necesites. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Listo. A ver, voy a eliminar esta diapositiva porque solamente era para poder explicarla. Ya ustedes ya la tienen. Igual ya les he colgado ya las clases que vienen para que también lo tengan en cuenta. Espero que no hayan volado. Sé que algunos sí lo han entendido. Los que no, vamos con calma, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesora, disculpen, yo le quería consultar, pero es algo, o sea, fuera de eso. ¿De qué forma interfiere o de qué forma afecta la excreción de las proteínas en la orina con la insuficiencia renal? Lo que pasa es de que eso va a depender del consumo que tú tengas. O sea, el problema de las proteínas es que tengan en cuenta que el riñón se encarga de poder filtrar. O sea, el riñón es el encargado de poder filtrar y eliminar todos los compuestos que están pues excedentes en el plasma, o sea, en la sangre, o sea, todas las células producen sus diferentes compuestos, se irán y se eliminan sustancias en el plasma. Entonces, cuando tú tienes en la sangre, tú tienes muchas veces aminoácidos libres, tienes proteínas que ya no son utilizadas, que pueden haber sido recicladas, pero después se tienen que eliminar. Entonces, todo va hacia los riñones. Entonces, en los riñones, por eso que es necesario tomar el agua para poder eliminar eso. El detalle con las proteínas, que muchas veces las proteínas se pueden precipitar, ¿no? Entonces, cuando a veces las proteínas también pueden cambiar su estructura, precipitar, entonces de alguna u otra forma también pueden bloquear y obstruir el riñón. Así como la aterosclerosis, que el colesterol cuando se acumula te bloquea las arterias. Ya, lo mismo ocurre con las proteínas. Las proteínas también, cuando hay un consumo excesivo de estas, pueden bloquear
¿no? El tema de los riñones y no permitir que se dé un filtrado. Muchas veces también cuando hay un consumo elevado de proteínas implica que vas a tener que expresar mayor cantidad de enzimas que se encarguen de la degradación de estas. Y las enzimas son proteínas también. Entonces, a veces esta sobreproducción hace que tengas un desbalance del nitrógeno. Nosotros eliminamos de por sí en la orina el compuesto nitrogenado a través tanto de la creatina como de la urea, ¿ok? Entonces, principalmente de la urea. Entonces, la urea es la forma de nosotros poder desechar los compuestos nitrogenados. Eso es algo normal, pero eso se sintetiza en el hígado. Entonces, muchas veces las proteínas que están, ciertos aminoácidos que están en el plasma pueden llegar al hígado y en el hígado se encarga de poder sintetizar la urea por ciertos aminoácidos. Eso ya después lo vamos a ver, ¿no? El tema del aspartato, ¿no? Y cómo está también relacionado el ciclo de Krebs dentro de eso para poder sintetizar la urea y de esa manera poder eliminar y hacer como una especie de compensación de los compuestos nitrogenados, ¿no? Entonces, la idea es poder eliminarlo de esa forma correcta, pero cuando hay un consumo de proteínas de una manera más excesiva, sin control, entonces obviamente saturas al organismo. Entonces el riñón va a tratar de poder eliminar lo más que pueda, ¿no? Y lo vas a hacer trabajar más de lo que debería trabajar, ¿sí? Tratando también de metabolizar, teniendo en cuenta que el riñón es cierto que se encarga de lo que es la filtración, pero también a veces tiene pues ciertas funciones específicas, también dentro del metabolismo, porque ten en cuenta que es células, pues también el riñón tiene células, ¿no es cierto?, que van a trabajar también, ¿no es cierto?, que van a ser igualitos, hacen gluconogénesis, utilizan los aminoácidos a veces que llegan para ser eliminados, los utilizan, y pueden, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos en carbohidratos, hicimos gluconogénesis y les mencioné que también la gluconogénesis se puede hacer en cantidades pequeñas en el riñón? No sé si ustedes se acuerdan, el dije principalmente es en el hígado, pero también se pueden dar en los riñones. Entonces, lo que hace el riñón es tratar de, a veces, de cuando hay ciertas situaciones, poder aprovechar esos aminoácidos que pueden llegar para poder utilizarlo para su propia célula, ¿no? Pero en realidad la idea es que puedan ser eliminados para poder mantener esta regulación, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de poder eliminar las proteínas está relacionado con el consumo. Aquí está, en realidad, tratar de mantener un balance, ¿ya? Ahora, las nefropatías no solamente pueden estar relacionados por un desarreglo en el balance nitrogenado, sino también por otro tipo de compuestos que haces que tú puedas consumir, compuestos químicos muchas veces, o también he visto que generan nefropatías por medios de contraste, o ciertas cosas que también pueden afectar de alguna u otra manera a los riñones, ¿no? Entonces recuerden que los riñones son como el cañón, que eliminas y tratas de botar. Entonces, cuando tú tienes una mayor cantidad de estos compuestos proteicos y aún más el pH y modifica y se precipita, entonces va a generar como una especie de bloqueo a veces y no va a permitir que se pueda eliminar, se pueda filtrar de forma adecuada, ¿no? Y ahí hay un problema. Por eso que tenemos que hacernos ciertos análisis, y ahí en ciertos análisis ahí quieren ver si es que tus enzimas están trabajando bien o no. ¿Sí? Por eso que también ahí ven el tema de la urea, si estás sintetizando bien urea, ¿no? Si es que tienes un balance nitrogenado. Entonces, a veces cuando ven que hay un consumo excesivo a veces o una presencia excesiva de ciertas enzimas, se preocupan si es que el riñón está trabajando bien. Entonces, te tienen más o menos como un día y medio tomando agua y todo eso, y comenzando a ver el volumen de orina y hacer los análisis para ver realmente si el riñón está trabajando o no está trabajando bien. Porque a veces tú puedes tener un aumento de compuestos nitrogenados, pero no es porque el riñón esté trabajando mal, sino que de repente pudiste haber tenido una proteólisis por alguna ruptura o algo, pero si tu riñón trabaja bien, no pasa nada. Al inicio está alto, pero después se regula solo, porque el riñón trabaja bien. Pero si tú tienes un consumo excesivo y estás todo el tiempo con eso, si, por ejemplo, normalmente pueden padecer, ¿saben quiénes? Las personas que hacen ejercicios y a veces las que no saben manejar bien el tema del ejercicio, porque generan proteólisis, a veces no tienen el consumo de forma adecuada, consumen suplementos, entonces esto sí puede generar ciertas complicaciones con los riñones, ¿no? Entonces ahí sí ellos pueden tener ciertos problemas, ¿no? Y al inicio puede trabajar bien, pero después se puede complicar. O sea, después el riñón es como, es como cuando
Tú utilizas una máquina y estás pues 5, 6, 7 años y después la máquina no te funciona, debes comprar otra. Entonces nosotros no podemos comprar nosotros riñón, ¿verdad? Porque es carísimo. Pero es así, o sea, los órganos no hay forma de cambiarlos, ¿no? La idea es que hay que tratar de trabajar para tratar de regular y no saturarlos, ¿no? No saturarlos. Por eso que tiene que haber siempre un equilibrio, siempre, ¿ok? Carbohidratos y lípidos los puedes almacenar. A las finales eso sí te va a traer consecuencias, dislipidemias, diabetes, sí, te va a traer problemas, pero proteínas no puedes, proteínas no las vas a almacenar. O sea, no es que tú dices, me como proteínas y se almacena en mi músculo y va a crecer, no, no va a pasar eso. Lo que va a ocurrir es que si hay un exceso, normalmente lo que vas a hacer es eliminarlos. Y el que va a trabajar ahí es el riñón. El riñón es el que va a dar y va a dar y va a tratar de regular y nivelar y poder eliminar. ¿Sí? Entonces, por eso que normalmente el consumo de agua está muy relacionado con el funcionamiento del riñón, ¿no? Dependiendo del agua que consumas, pues puedes trabajar mucho mejor el riñón para que pueda eliminar sus compuestos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más para decirles cómo va a ser el parcial? ¿Sí? Profesora, una consulta. De repente no viene el tema, pero sí quería saber qué pasa con el organismo de las personas que tienen resistencia a la insulina. ¿En qué sentido? De que, bueno, ¿tiene que ver el tema con diabetes? ¿Está relacionado o es Claro, un sí, tipo sí. de diabetes? Sí, 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 o sea, tú tienes diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1 ya saben que es una enfermedad autoinmune, pero el tipo 2 sí puede haber una resistencia a la insulina por un tema de un aumento de la glucosa, o sea, cuando a veces uno tiene una gran cantidad de glucosa, eh, la insulina, o sea, cuando hay un aumento de glucosa, normalmente, eso es el tipo 2, ¿ah? Tú produces una gran cantidad de insulina con la finalidad de poder nivelar la glucosa, para que la glucosa entre a los tejidos dependientes de insulina. O sea, la glucosa puede entrar a otras células, pero no a esos tejidos que son los que mayor demanda tienen, porque la glucosa puede disminuir de tal forma porque pueden entrar al tejido adiposo y al tejido muscular, que es el que tiene mayor cantidad de células. Pero lamentablemente a estos tejidos que son los más grandes, digamos así, no pueden entrar, entonces por eso que el nivel de glucosa es bastante alto. Entonces cuando hay un aumento de glucosa, tú produces mayor cantidad de insulina. El detalle es de que cuando ya hay demasiada insulina, o sea, la insulina comienza a generar una cierta resistencia y se le hace difícil poder recepcionarse en las proteínas receptoras de estas células. Y es un problema, ¿por qué? Porque cuando la proteína insulina para que pueda la glucosa ingresar es un mecanismo molecular, no es un mecanismo bioquímico, ¿sí? La insulina interactúa con un receptor de insulina dentro de la célula y a veces pasa que cuando hay resistencia no hay esta interacción, o sea, la insulina intenta entrar, pero hay una modificación a veces en los receptores o la insulina modifica. Es así como cuando ustedes consuman un medicamento y está mal y generan resistencia ante las bacterias, les hacen cosquillas con lo que has tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque no le hace efecto. Ya, en el caso de las células, la insulina puede cambiar de una u otra manera su estructura y cuando quiere interactuar con los receptores de insulina no consigue hacerlo, ¿no? O sea, interactúa, pero no hay una especie de acople con el receptor de insulina. Entonces, por la capacidad de sobreproducción de insulina por la presencia de la glucosa. Entonces, el organismo es que como que lo entiende así, ¿no? Tú me estás dando, por ejemplo, es como, por ejemplo, me estás dando 10 insulinas, más o menos para que tengan una idea de cómo puede funcionar la célula, ¿no? Me das 10 insulinas, ok, perfecto, la insulina recepciona con el receptor de insulina, hay toda una cascada de fosforilaciones, lo que va a ocurrir es que yo voy a expresar el gen de la proteína GLUT4, el GLUT4 se va a traslocar hacia la membrana, y esto va a permitir que la glucosa entre. De esa manera yo permito que la glucosa entre a los tejidos dependientes de insulina. Pero, ¿qué pasa si comienza a haber un aumento de glucosa por la diabetes? Entonces yo comienzo a producir y sobreproducir la insulina, ¿no? Entonces la célula no entiende, es como que, oye, espérame, ¿por qué me estás produciendo 3 a 4 veces más de lo que deberías? Entonces como que la célula tiene un tiempo de trabajo.
Entonces llega un momento en que, ok, una, ok, dos, ok, tres, y va a llegar un momento en que la insulina ya no capta, ¿me entiendes? La insulina interactúa y ya no capta con el receptor, no hay autofosforilación, no hay forma de expresar el gen del GLUT4, el GLUT4 no se trasloca y no hay apertura de la proteína transportadora para que la glucosa entre. Entonces ahí la glucosa es complicado de poder de una u otra manera ingresar. ¿Sí? Entonces ahí es un poco en realidad difícil porque a veces es un problema en sí de la misma insulina que no consigue recepcionar, ¿no? O sea, la proteína de por sí que produce la célula no consigue interactuar principalmente con el receptor, ¿no? Había una variación, una modificación, ¿no? Porque se hace resistente, entonces como hay una sobreproducción puede cambiar la estructura, ¿sí? Entonces por eso que siempre en el organismo tiene que haber una regulación. Si no hay una regulación, modifica, cambia la estructura a veces de la molécula. Entonces no permite esa regulación de forma adecuada, ¿no? Entonces ahí obviamente necesitas el médico, en el cual ahí pues ellos te colocan insulina recombinante, te colocan dextrosa, ¿no es cierto? O sea, ven la forma de que pues la glucosa puede ingresar a esas células de otra manera, ¿no? No con tu propia glucosa, no con tu propia insulina, sino con otros componentes que ellos le dan al paciente para poder estabilizar, ¿no? Al paciente, ¿no? Entonces es algo diferente, ¿no? Pero sí está relacionado principalmente con los diabéticos tipo 2, ¿no? Muchas gracias, profesora. Ok. Tengo una consulta. Chicos, 8:40, por favor, yo tengo que cerrar. A ver, digan, pero cosas puntuales del tema, porque si nos vamos a abrir voy a llegar a las 9 de la noche. En el caso de las personas vegetarianas que solo consumen proteínas de origen vegetal, o sea, de vegetal, ¿cómo sería en este caso que no consumen proteínas de origen animal? Es que en realidad tienen que Cubre ver la necesidad de... a veces no cubren todas las necesidades, pero tienen que averiguarse las proteínas de origen vegetal, qué tipo de aminoácidos tiene para poder compensar a veces las que son las de origen animal, ¿no? O sea, no digo que no que cumplan, pero o sea, sí hay hay ciertos aminoácidos que pueden también consumir de forma como suplemento y eso, ¿no? O sea, también se puede. O sea, no es que ellos no se alimenten, para poder llegar a hacer el consumo de la parte proteica de forma vegetal, ellos tienen que tener mayor información sobre eso para poder obtener todas las necesidades, o sea, todos sus aminoácidos que son de alguna u otra manera esenciales, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? Sí, lentejas, garbanzos, sí, o sea, también tienes huevos, hay de diferentes tipos, ¿no? De repente la leche, derivados, también queso, o sea, hay ciertas proteínas que tú puedes adquirir, por eso que ahí está el nutricionista, cuando tú quieres hacer esos cambios, porque hay personas que a veces no toleran consumir carne, o por la religión y eso no consiguen hacerlo, ven la forma de poder cubrir y cumplir con los aminoácidos que son esenciales, y más adelante cuando entramos a aminoácidos vamos a entrar a ver eso. Porque vamos a hablar, estamos viendo proteínas, primer punto, y después entramos a la parte 2, que viene a ser el tema de aminoácidos esenciales, después vamos a ver síntesis de aminoácidos y catabolismo de aminoácidos. Así que, no, todavía no, ahorita yo voy a cerrar. Porque más hablo, más entra en el examen. Entonces, ¿ya, chicos? No, dice, ahora sí, ¿no? Ya, entonces, ya, hasta aquí. Ustedes preguntan y yo me voy de largo. Entonces, ok, entonces, ya, ¿qué es lo que entra aquí en el examen? Hasta aquí, proteínas, ¿sí? Tenemos, ya saben, lípidos, todo lo que es la parte de los lípidos, acuérdense, hemos abarcado ya varios temas. ¿Qué es lo que entra? Lípidos, lo que es degradación, síntesis de triglicéridos, degradación de triglicéridos, de ácidos grasos, degradación de ácidos grasos, colesterol, cuerpos cetónicos y proteínas. ¿Sí? 6 clases. Entran 6 clases, ¿ok? Entonces, todo eso es necesario e importante, porque ya después, ¿no? En la segunda parte va a venir la parte de, segunda parte de proteínas, aminoácidos, y de ahí vamos a ver ácidos nucleicos, metabolismo de ácidos nucleicos, y luego vamos a ver biología molecular. Y ahí en biología molecular
Normalmente son 20, ¿ya? Voy a ver la forma, dependiendo del puntaje, posiblemente puede ser 18, pero está entre 17, 18 a 20, ¿ya? Normalmente son de opción múltiple, puede ser por ahí verdadero o falso, por ahí una de relacionar columnas, ¿ok? Ya saben, es 1 hora, por favor, fíjense bien el dispositivo que van a utilizar, que tengan sus datos móviles, utilicen doble dispositivo si es posible, para el Zoom tiene que ser cámara abierta, traten de entrar un poco antes de la hora, en este caso va a ser aproximadamente, nosotros hemos empezado 6:50, ya, más o menos como a las puede ser 7:20, por ahí, de 7:20 a 8:20, ¿ya? Igual, por favor, Daniel, me escribes para recordar bien exactamente la hora. Igual yo voy a estar antes, pero para poder subir la información en el aula virtual para la hora, ¿no? De 7:20 a 8:20, para que tengan tiempo para, no sé si tienen otra clase ahorita, pero de esta manera podemos manejar. ¿Ya? Hazme acordar, por favor, Daniel, que 7:20. ¿Ya? Si les parece, ahí es 1 hora. Si terminan antes, pueden salir. Ok, por favor, fíjense bien el tema de... ¿Ya? Profesora, buenas noches. Para que me considere la asistencia. Dijo que iba a llamar, disculpe. Ahorita voy a terminar con la asistencia. ¿Sí? Voy a hacer... Ok, muchas gracias. Ok, a ver, un segundo. Ya para poder cerrar. Me hace un calor horroroso. A ver. Ya, Díaz. Marleni, ¿está? Presente, Miss. Ok. Estela Norville. Estela presente, profesora. Huarcaya Roxana. Presente, Miss. Jaxa Orlando. López Celestino. López. Presente, profesora. Morales Alessandra. Morán Rocío. Presente, Miss, buenas noches. Galán Liliana. Presente, Miss, buenas noches. Ok, después Paredes Sofía. Presente, Miss, buenas noches. Remache Julián. Remache. Ruti Jessica. Vargas Esther. Presente, Miss, buenas noches. Remache. No está. Ruti Jessica. Morales Alessandra. Jaxa Orlando. Doctora, buenas tardes. Buenas noches, disculpe. La compañera Alessandra parece que tenía un percance con el celular, parece que le han jalado. ¿Cuál es tu apellido? Morales Alessandra. Ok, ya, está bien. Ya le he colocado, no se preocupe. Ya, entonces estaría faltando Jaxa Orlando y Remache Ruti, tampoco está. Ok, ya saben, por favor, la próxima semana sí, asegúrense de tener buen internet. Cachay Chuquisuta presente también. ¿Perdón? Cachay Chuquisuta presente, Miss. Disculpa, ¿me repite tu apellido, por favor, que no te escuché bien? Cachay Chuquisuta. A ver, espérame, ¿dónde estás? Sí, te he anotado, sí te he anotado. Ok, muchas gracias, Miss. Ok, ya chicos, cuídense mucho, estudien, tengan una excelente semana de exámenes, no se me estresen mucho porque si no van a generar radicales libres, su metabolismo no va a funcionar como debe ser, ¿ok? Ok, no, el primer examen normalmente no es tan complicado, ¿no? Pero igual hay bastante información, así que igual traten de revisar y de leer, ¿no? Recuerden lo más importante, las cosas que ya se les ha mencionado de forma más puntual, no me lloren antes de que jalen, la idea es que no jalen, ¿ok? La idea es que aprendan también, ¿ok? Tengan una excelente semana de exámenes, estudien con tiempo, no esperen la última hora para estudiar bioquímica, ¿ok? La bioquímica no se estudia un día antes, se estudia desde semanas anteriores para poder entender, ¿ok? Ok, cuídense mucho, ya nos estamos viendo la próxima semana. Buen fin de ¿Sí? semana. Gracias. Chao, chao. Para ustedes.